Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. el poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. La embestida del gobierno de Milei parece profundizarse y ampliarse a espacios impensados. Y esa es la estrategia: golpear en los lugares que nadie espera, lugares con las defensas bajas. Es posible, como dicen algunos, que la intensidad del golpe sea una muestra más de la baja legitimidad del gobierno y una expresión de debilidad. Eso sería materia de debate y quizás de diván también. La proliferación de diagnósticos y de relatos de la realidad reflejan la fragmentación casi infinita del llamado campo nacional y popular, progresista, woke, o como querramos llamarlo. Y esa multitud de opiniones se suman, a esa multitud de opiniones se suman las acusaciones que reparten responsabilidades, autocríticas no formuladas, siempre en supuesta clave de construcción o superación. Es cierto que el corrimiento hacia la derecha parece una pandemia que afecta a buena parte del mundo. También es cierto que la puja y las tensiones presentan siempre la misma raíz. Unos pocos se quedan con el trabajo de muchos. Lo que parece haber cambiado son las herramientas que se ponen en juego en esa disputa de reparto. Y en ese punto, el poder real sabe diferenciar en cada lugar, en cada país, las debilidades sociales, políticas y económicas que favorecen la propagación del virus de la inequidad. No vamos a convertirnos en este espacio en nuevos relatores de la realidad, ni tampoco en repartidores de responsabilidades. De por sí la dinámica de la sociedad es compleja, muchas veces inesperada, y otras generadoras de nuevas formas de organización política o social. Lo importante parece ser hoy generar debate, mucho debate, hasta que el lenguaje sea entendible y no la reproducción simbólica de esa torre de Babel histórica. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Bueno, ahí estamos hoy en Nosotros en compañía de Diego Stulbar. Gracias, Diego, por haber aceptado la invitación. Fuiste muy gentil, rápidamente nos pusimos de acuerdo. Para la audiencia o la televidencia, como quieran, Diego estudió Ciencias Políticas,
Es docente y coordina grupos de estudio. Él lo quiso minimizar. Yo te voy a levantar un poco porque me hace falta. En general, las respuestas, el eco, la trascendencia que tienen tus palabras es importante, sobre todo por el nivel de análisis que tenés y la honestidad intelectual, cosa que hoy en día carece mucha gente. Bueno, te desempeñaste en algún momento como docente invitado en Flaxo. Y en la carrera de Sociología de la UBA. Fuiste miembro del colectivo de situaciones de... Colectivo de Situaciones. ¿Eh? Colectivo de investigación militante que se llamaba Colectivo Situaciones. Ajá. Que estudiaba la militancia, ¿no? Es decir... teníamos ahí una práctica militante que consistía en hacer un tipo de investigación en torno a lo que estaba ocurriendo con el movimiento piquetero, a experiencias como por ejemplo experiencias educativas en el conurbano, tuvimos una experiencia interesantísima en el MOCAS en Santiago del Estero, en fin, lo que nosotros en ese momento previo al 2001, durante el 2001 y en ese periodo intentábamos era entrar en conexión con experiencias que estaban desarrollando formas de contrapoder. ¿Y cooperativas? También. Trabajaste y coeditaste la obra de León Rosichner, sí. Lo cual es, digamos, no es menudo. Eso lo hicimos con Christian Zuxdorf cuando Horacio González dirigía la Biblioteca Nacional. Ajá. Escribiste un libro que se llama Vida de Perro, ¿no? Y que tiene que ver con la mirada de Horacio Gorbige, con cual entiendo que tenés una relación muy fluida. Es un libro de conversaciones que durante 2 años lo preparamos y va del 55 a Macri. Sos parte del CELS, ¿no? Me nombraron socio del CELS en aquel momento y yo estoy muy agradecido y colaboro en todo lo que puedo. Y escribís en un blog que se llama Lobo Suelto. Así es. Lo encontramos como www.lobosuelto.com. Así es. Bueno. Ante todo quiero decir que cuando publiqué el flyer anunciando tu visita, hubo un montón de saludos para vos. No los voy a dar al aire porque me voy a olvidar de alguno y se van a enojar conmigo. Mira, durante esta temporada y el fin de la otra en realidad, me propuse, cuando invitase a algún hombre de la academia, cosa que vos no te gusta incluirte, pero yo te incluyo por el tipo de debate que producís, o algún político o algún economista, discutir o preguntar o debatir sobre 3 ejes que me parecen fundamentales. Pero antes te quiero hacer una pregunta, antes de enunciarte los ejes. ¿Pensás que hay conexión entre la academia, la política, con el objeto del debate político, como sujeto político? Le estamos hablando, estoy incluyéndome, ¿hay un diálogo con las masas, con aquellos que tienen que votarte? El problema es la pregunta la tengo que responder como por tramos. Dale, para poder yo pensar algo. La primera es, yo efectivamente hace muchos años que estoy ligado a una práctica que podríamos decir medio presuntuosamente, pero no es la idea del pensamiento, en el sentido que doy clases, leo libros, escribo. Pero lo hago fuera de las instituciones, y la academia es el conjunto de reglas que rigen ciertas instituciones llamadas universidad. Entonces, esto primero te quiero decir, que sí me considero alguien vinculado al pensamiento, pero por fuera de esas reglas. Está bien. Para bien y para mal, te quiero decir, no es algo de lo que yo pueda estar ni avergonzado ni orgulloso. Luego, yo no tengo tan claro que la política tenga que ser siempre considerada como una cuestión electoral. Es decir, tengo muchas dudas, eso más bien creo que no. Parecido de otra manera, lo electoral es una dimensión de la política que a veces es muy central y a veces no es muy central. Entonces me pienso que cuando nosotros escribimos, leemos, hablamos, escuchamos, estamos tratando de pensar la política como la teoría de la ciudad. O sea, todos nuestros pensamientos... Fenómeno urbano. Sí, no tanto por urbano contra lo rural, sino en el sentido de todos los que vivimos juntos. Tenemos preocupaciones comunes. Las elecciones son un momento de esas preocupaciones comunes, pero tenemos muchas otras preocupaciones comunes. Entonces, podríamos concluir que la democracia está
no imperfecta, bastante imperfecta, Yo creo- a cómo se manifiesta hoy, ¿no? Yo Es creo una- que la democracia en este momento está secuestrada por grupos de poder. Ajá, Entonces, no sé si es momentáneo o si es una cuestión más estructural, veremos, pero si no existe una respuesta popular respecto a ese secuestro, creo que por lo menos el periodo 83-2023, estos primeros 40 años de la democracia, tal y como lo hemos conocido, ya no están vigentes para el pensamiento político. Creo que ese es un régimen cerrado, terminado, agotado. Es decir, que se retroalimenta, pero en forma No, endógena. Lo que está vigente es el proceso electoral. Ajá. Hay elecciones, Sí. hay elecciones competitivas. Ese procedimiento sigue estando vigente. Pero para hablar de democracia tiene que estar abierta la ilusión, por lo menos, de que a través de las elecciones pueden cambiar las clases sociales en el poder. Y eso no está abierto, eso Bueno. está cerrado. Eso me va a dar pie para otra pregunta posterior, pero ahora te voy a llevar al campo este que yo planteo como elementos que no se han resuelto, por lo menos durante, digamos, desde 2005 hasta el 2015, ¿no? Que ahí podemos establecer el mojón más, lo digo entre comillas porque también estaba puliado el término progresista, ¿no? De un peronismo más progresista, de la confluencia de un grupo, de grupos externos al peronismo que adhirieron, gente de la izquierda, algunos otros progresismos, ¿sí? Pero no resolvimos el tema de la inseguridad. No sé si es el prurito a ser represor, supongo que algo de eso debe haber. No resolvimos la inflación, que tiene que ver con el bienestar de la gente. Hubo, por supuesto, avances importantísimos, pero no terminamos de resolverlo. Y corrupción, que es un tema que causa escozor cada vez que lo hablas, porque, a ver, me parece que hay una dimensión de gobierno corrupto y otra dimensión de corruptos dentro de un gobierno, lo cual es esencialmente diferente. Hoy tenemos un gobierno que es estructuralmente corrupto, mientras que en el gobierno popular hubo corruptos dentro del gobierno, lo cual Darío también, por supuesto, que es usado en eso. ¿Cómo ves esas dimensiones para ir para adelante? Y de vuelta, son 3 preguntas gigantes. Y siempre depende cuál es el nivel de aceptación de las palabras que uno quiera tener. Si uno acepta el modo en que el Código Penal define lo que es la inseguridad o lo que es la corrupción y define el modo en que en general el lenguaje económico dice la inflación, creo que no hay mucho para agregar, digamos, ¿no? Uno ya está asumiendo los términos del planteo y conoce que hay 2 o 3 tipos de soluciones posibles, sabe que las progresistas fracasaron y que las otras están siendo puestas en juego. Lo que pasa es que yo no acepto esa manera de problematizar las cosas. Por ejemplo, si vos escuchas hoy cómo se habla de seguridad, te dicen hay menos piquetes como un ejemplo de aumento de la seguridad. Y a mí eso me parece un razonamiento fascista. Absolutamente. Fascista. Entonces, no acepto esa manera de hablar, no la acepto. Para mí el problema de la inseguridad es el de una sociedad sin lazos sociales, en donde entre vos y el de la esquina no hay nada en común. Déjame que haga un puntito ahí. Un señor que se va a las 6 de la mañana de su casa a trabajar, que vuelve a las 8 de la noche, en el camino le robaron el celular. Eso es inseguridad, ¿o no? Sí, claro. Bueno, por ¿cómo supuesto. resuelvo? La probabilidad que te roben, de que te apliquen violencia. Ahí está. Daniel Feierstein, de quien hablamos antes de entrar al aire, Sí, lo conozco. me dijo algo interesante. Me dijo, en los regímenes que siempre estuvimos como ejemplo, como bandera, como avanzada, Cuba, la URSS en su momento, el delito era muy combatido, con mano, no quiero decir mano dura porque un término, pero de manera firme, porque el más afectado era el pobre. Y el rico tiene como pagarse su seguridad y el pobre está, digamos, al descubierto. No sé si es la mejor manera de plantear el tema. Mira, yo pienso que está bien ese planteo. Lo que me parece que quizás hay que avanzar todavía un poquito más una descripción conceptual precisa para que se entienda lo que estamos diciendo. Yo no creo que haya que hacer policía privada para el rico y policía pública para el pobre. Creo que lo que hay que hacer es una especie de distinción. Una cosa es que todos nos pongamos de acuerdo en una manera de vivir y seamos rigurosos con aquellos que le infringen. Eso me parece que es un planteo aceptable.
¿eh? Y otra cosa es cuando la propiedad privada se convierte en un valor sagrado y la policía tiene como norma el respeto de todas las dinámicas de sacralidad de la propiedad. En ese sentido, lo que estamos, la situación que se arma es muy distinta. La policía está en las puertas de las villas, está en las puertas de los asentamientos, está marcando fronteras, está segmentando la vida de las personas en lugares en donde matar es más fácil, lugares en donde matar es más costoso. Yo no hablé de que la mayor presencia policial armaba una mayor seguridad, ¿no? Es decir, no te estoy contestando a vos, estoy tratando de pensar en voz alta dos maneras distintas de pensar. Hay una que es lo que se intenta crear, son centros seguros para el comercio, para la apropiación, para el goce de la propiedad, y otros que quedan como desamparados a la buena de Dios, y en donde la policía tiene, por ejemplo, liberada la posibilidad de trabajar organizando economías ilegales, en general ilegalidades. A mí lo que me parece que una cosa es la seguridad como valor de una comunidad, de un grupo social, de una lucha social también. ¿De autoprotección? De hacer respetar los acuerdos que la comunidad se pone. El contrato social. Podés tener una visión contractual, y si no quisieras tenerla, también podés tener una visión comunitaria. Incluso también podés decir, bueno, los 40, 200 o 2000 que nos proponemos vivir juntos, tenemos ciertas reglas, porque no se puede vivir sin reglas. El problema es que me parece que para nosotros, y creo que esto es parte de la crisis de lo que se llama el progresismo, nos cuesta mucho pensar que las reglas nuestras no son las reglas de la acumulación del capital, sino otras. Estamos recontraalienados con respecto a una idea, lo que vos llamás sacralización Mirá, si yo cuando quiero descansar me quiero ir a un lugar lindo y me busco ahí por Palermo, algún lugar muy bueno, si cuando me quiero ir de vacaciones trato de irme a un lugar muy bueno que ya esté organizado para yo pagar y estar tranquilo, y para moverme trato de manejarme en un taxi porque estoy agotado, y todo lo que para curarme trato de tener una muy buena obra social, porque si no el hospital público es un desastre, y para educar a mi hijo trato de buscar, hay algo que se quebró. Entonces quiere decir que yo solamente puedo encontrar seguridad, satisfacción en las formas que el mundo mercantil me está ofreciendo bajo la forma de norma capitalista, y todos estamos organizados así, todo está organizado así. La crisis me parece que consiste en el hecho que no imaginamos que una comunidad pueda crear momentos de seguridad, de satisfacción, de educación y de salud extraordinariamente confortables y ricas en una manera lo cotidiano, no tan capitalista. Claro. Bueno, la solución económica tampoco la encontramos. La inflación sigue siendo un factor de presión de los grandes poderes para manejar el salario. Ahí lo definiste. Bueno, dale. Lo que me ibas a preguntar, para mí ya lo respondiste. Sí, me parece que la definición última, la definición de inflación no puede ser un fenómeno monetario. Me parece un chiste. No solo porque hay la cantidad de economistas vivos, heterodoxos que saben desmontar esa explicación, sino porque en el fondo no se puede desconectar la inflación del modo de acumulación, no se puede desconectar la inflación de cuáles son las clases sociales que están disputando poder, de cuáles son, de qué pasa con la fuga de capitales, de qué pasa con el fenómeno de la deuda, de qué pasa con el fenómeno salarial. Es un chiste. Es un chiste desconectar la inflación de un fenómeno de poder entre clases, de una forma de dominación, de un régimen de acumulación. Es un dispositivo de poder, de transferencia de riquezas. Leí algo tuyo y que estoy seguro que está emparentado con todos estos enunciados que estás dando, que es la corrupción. Algo leí ¿sí? El dinero y la política, la corrupción. Bueno, evidentemente se encuadra dentro más o menos de los mismos cánones, ¿no? Es decir, bueno, la palabra corrupción lo que tiene es que es una palabra mucho más clásica, tiene mucho más usos, ¿no? Acá, a partir de, yo creo que más o menos de lo que fue la política del progresismo contra Menem, por corrupción quedó una visión bastante estrecha, ¿no? Que bastante de un cierto tipo banal del liberalismo, ¿no? Que considera que las políticas se distinguen entre decentes y corruptas. Si un político es corrupto, el régimen es corrupto. Si un político es decente, el régimen es decente. Pero eso, a mi modo de ver, es un ideal, postula un ideal incomprobable, que es el de un neoliberalismo decente. Me parece imposible, me parece que en la contradicción en sus términos. Me parece que entonces el problema de la corrupción, para mí, es el problema de la corrupción de las formas políticas. No es solamente el hecho de que hay personas que roban. ¿No? Que haya personas que roban no me parece que pueda, no sé cómo decir esto, a ver, no puede servir para caracterizar a un gobierno. Seguramente en todos los gobiernos hay gente que roba. Me parece que
llevar eso a máximo problema político me parece que es una operación ideológica inconsistente. Lo que pasa es que existe la corrupción de la forma política. Si hay un conjunto de legisladores que representan la voluntad popular y se juntan con un grupo de empresarios a definir lo que no dicen en público, ahí lo que está corrupta es la forma política, no solamente unos señores a los que les podríamos aplicar el Código Penal. Bueno, ahí te voy a volver a citar a Daniel porque también fue una pregunta. Yo sostenía, erróneamente, de que solo podía corromper, o la causa de la corrupción era el poder del capital. Bueno, no estaba tan lejos de la realidad, pero entonces me dijo, bueno, pero vos no lo vas a poder, es inherente al capitalismo. Por supuesto. Entonces lo que tenés que tratar es de que tu gente sea, es decir, que vos puedas avanzar con tu gente tratando de sacar de tu núcleo aquellos que sean corruptibles, que sean permeables a la corrupción. También es una tarea bastante difícil, quizás imposible, quizás sea inherente al ser humano. Yo no creo que sea la corrupción inherente al ser humano, pero... Lo entiendo y esto me puedo imaginar el grupo Axel Kicillof. Me puedo imaginar a Axel Kicillof, que tiene un prestigio bien ganado de una persona honesta, que debe estar muy atento a que sus colaboradores, por lo menos los más cercanos, no caigan rápidamente en ese tipo de cosas. Pero tengo la impresión de que si nos quedamos en eso, vamos a quedar siempre presos de un honestismo que me parece muy valioso, porque yo entre mis amigos, mi pareja, mi familia, no aceptaría ese tipo de cosas, cuando uno administra fondos públicos mucho menos. Pero creo que el problema de la corrupción se desborda y abarca un tema más importante, que es cómo no corrompemos la voluntad de transformación, cómo no corrompemos la dimensión militante, cómo no corrompemos nuestra relación con las cosas en las que creemos. Entonces, el problema clásico en la ciencia política de la corrupción es la corrupción de la forma política como tal. A mí lo que me preocupa es que se corrompió la democracia, no tal o cual funcionario. Por supuesto, tal o cual funcionario en muchas ocasiones son un síntoma de esa corrupción democrática. Pero ¿cómo viven los dirigentes sindicales que viven muy bien? Eso es un problema que excede la ilegalidad. Es decir, es un problema de desmoralización, son formas de falsificación, son formas de corrupción en el sentido cuando algo pierde su naturaleza, pierde su esencia, pierde su fin y se pervierte en ese sentido. Lo que estoy tratando de decir es que no es un problema solo de moral, es también un problema de construcción de fuerzas de transformación. Las fuerzas de transformación tienen una dimensión moral. ¿Sí? Y eso hay que incluye mucho. ¿La honradez o la honestidad? No son la misma cosa. Yo, claro, por eso digo, si nosotros nos planteamos que el problema central hoy en la Argentina y en América Latina es reconstruir una capacidad de creencia en el mundo, de creencia en la acción colectiva, de creencia en la transformación, entonces esa tarea como tan fundamental se defrauda extraordinariamente cuando la forma política, con la forma humana de los líderes que llevan eso adelante no están dispuestos a hacer fila a eso, ¿no? Entonces tiene que haber una honradez personal, tiene que haber una decencia, pero me gustaría definir esa decencia y esa honradez como el esfuerzo que todos nos hacemos para ponernos en función de creencias compartidas, de creencias que valgan la pena. O sea, no ser una máquina de desmoralización de nuestra propia sociedad. ¿Cómo definís la dimensión militante? A mí me interesa básicamente porque militante no es el tipo que va a la sede del partido, dice un discurso y Ese se es el acabó. militante partidario, digamos. Claro, bueno, pero tampoco me sirve, ¿no? Yo siempre digo, lo dije acá varias veces, menos alfombra y más barro, pero también tiene algo de romanticismo que no sé si se corresponde con la realidad. Pero evidentemente la participación de la gente es la verdadera militancia política, Sí. ¿no? Bueno, hay algo que es notable, que es que las formas de la militancia van cambiando y son siempre las generaciones militantes más frescas las que pueden enseñarnos cómo se milita ahora, digamos, ¿no? O sea, que el que lleva adelante prácticas de transformación social es el que tiene consigo las mejores condiciones para una definición que no sea folclórica, mitológica, puramente imaginaria. O romantizada, moralista, ¿no? sí. A mí me parece que la Argentina después del 83 es muy distinta a la Argentina de los 70. Ajá. Y que el militante después de los 80 no es el militante de partido. O sea, los hay, por supuesto que los hay. Hay militancia silvestre, decís. Y yo te digo, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo. Son una militancia, para mí, muy organizada, muy eficaz, de un enorme poder, pero no eran un partido político.
instancias medias de ejercicio de la democracia? Yo diría que hay una forma de organización social que es pionera a la hora de identificar problemas y protagonizarlos y poner lenguajes para eso. Ahí yo ubicaría el feminismo sin ningún tipo de problema, ubicaría lo que fue la CTA en sus orígenes, lo que fueron los movimientos piqueteros. No son partidos. Son algo que tiene más potencia que los partidos y tiene un tipo de militancia que es una militancia de tipo organización popular, diversa, que a veces hay también en los grupos universitarios, que a veces hay en los grupos juveniles, que a veces tiene sus mixturas con el mundo del arte o con el mundo del pensamiento más conceptual, y esas son las tramas relevantes. Y yo diría que en América Latina la militancia tiene más esa forma que la forma del militante de partido, que no es que lo diga con desprecio, no lo digo con desprecio, pero quiero decir, a mi modo de ver, el militante de organización social, de organización popular, se renueva más, es más creativo y más audaz, es más capaz de ir directo al problema. Y tiene posibilidades de influir con mayor intensidad que un partido. En ese sentido, y no en el sentido de la Unión Cívica Radical, dirías una militancia más radical. Está bien. Hablaste de la juventud, interesante porque nos quedan pocos minutos, pero empecemos por lo menos con la juventud. La gente dice, o por lo menos los militantes de mi época, que sí, son los 70, decimos, pero hay mucha menos militancia, los pibes no se calientan por lo que pasa, están en otra, digamos, todas las adjetivaciones que podemos para, en el fondo, quitarles poder, ¿no? Es decir, pero me parece que, bueno, hace falta una mirada. Me gustaría saber cuál es la tuya. Digamos, lo que noto es que más que la pesada herencia que un gobierno recibe de otros, la pesada herencia generacional que una generación recibe de otra, porque lo que quizás una buena parte de la juventud está recibiendo como herencia es que la generación anterior, lo voy a decir un poco autocríticamente, se llenó la boca de cosas que respecto a las cuales solamente entregó frustraciones. Entonces pedirle a quienes heredan frustraciones que, digamos, extraigan su radicalidad y una pasión política solo de un conjunto de palabras más o menos vacías, me parece que no es justo. Y en todo caso... ¿Es desalentador también a la participación o no? Bueno, sí. Claro. Estamos legando un desaliento. Si querés te hago chistes o títulos rápidos. ¿Viviste el gobierno de Alberto Fernández? No me acuerdo. Bueno, pero para un pibe que lo vivió, ¿por qué le va a interesar la militancia? Dame una razón. Dame una razón por la cual, después de haber vivido eso, yo vengo y digo, ¿qué tal, compañero? Mire, ¿y se va a organizar sola? La militancia sirve para transformar la realidad. Es cierto, pero ¿se van a movilizar solos? ¿Va a tener que haber un disparador? ¿Cómo pensás que va a pasar con la juventud? Yo no sé qué va a ocurrir. Lo que está pasando hoy en la Argentina es desalentador. El ambiente es muy represivo. Y creo que no creo que sigamos en el régimen democrático del pasado, creo que estamos entrando en una situación nueva. No tengo ninguna duda de que hay una tradición muy importante de militancia popular en la Argentina, que hay un archivo, que hay testimonios, que hay una inteligencia, una frescura y una audacia. Lo que me parece que va a haber que ser muy humildes de nuestra parte, por decirlo amablemente, para no tener exigencias respecto a la juventud sobre lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, que no valgan para nosotros mismos. Quiero decir, con la misma vara con que juzgamos nuestros fracasos. Es decir, hay que ir a la calle. Y tenemos que respetar un poco también el modo en que los distintos sujetos van encontrando la manera de entrar en la vida pública, en el activismo, cómo identifican sus problemas y qué tácticas van creando. Vamos a tener que hacer una pausa, lo exige la radio. Y seguimos charlando, pues es interesante porque hay una cosa, subyace en tu discurso algo que parece que va para largo, ¿sí? Que la noche va a ser larga. Bueno, veamos si encontramos una forma de amanecer un poquito más pronto. Martín Loza, nos conducís a la pausa en Nosotros estamos hablando con Diego Stulbarg y ya volvemos, dale. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular.
Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Oye. Bueno, estamos de nuevo aquí en Nosotros los Otros con Diego Stulbarg, licenciado en Ciencias Políticas, ¿sí? Bueno, él se niega a ser de la intelectualidad, yo lo incluyo, le guste o no le guste. Y como siempre digo, ¿no? La semana pasada pasó lo mismo. Ojalá algún día pueda uno relevar lo que habla en el entreacto, en la pausa, porque a veces salen cosas más osadas que lo que uno puede decir al aire, y hay, entre los políticos seguro que surgen otras cosas. Bueno, pero estábamos hablando, ¿no? ¿Necesita América Latina la figura del líder, liderazgos fuertes para ir para adelante? Mira, ya que insistís en la intelectualidad, me voy a tomar la atribución de poner un ejemplo de un libro. Dale. Decía Antonio Gramsci que El Príncipe de Maquiavelo era un mito, que era radicalmente imposible que el conjunto de tareas que Maquiavelo le atribuía a un príncipe fueran desarrolladas por una única persona, que era un mito dramático, que era una manera de hacer entender la importancia de la organización. Por eso Gramsci podía hablar de un príncipe colectivo, ¿no? Eso, bueno, por supuesto, era el modo en que en su momento se llamaba el partido. Pero entonces el partido era una manera en su momento de pensar en un liderazgo fuerte, pero no necesariamente un caudillo. Un liderazgo fuerte, o sea, la fuerza política, la necesidad incluso de hacer golpes de fuerza, la necesidad de una dirección, no necesariamente descansan en una persona. Cuando decimos que no necesariamente, quiere decir no existe una prescripción, una doctrina o una teoría sobre cómo eso debe ocurrir. Bien. En América Latina han habido en el siglo XX caudillos importantes. Yo voy a nombrar a uno, que es el que a mí más me impacta, pero lo podemos discutir mucho, que no es Perón, es Fidel Castro. Ajá. Para mí, Fidel Castro protagoniza en un cierto momento un llamado de escala latinoamericana a hacer una transformación muy fuerte de la región, del continente, ¿no? Y me parece que la idea de que el líder puede en ciertas circunstancias muy radicales ser una persona que encarna por un periodo las expectativas populares es algo que no es algo que uno pueda decir si lo quiere o no lo quiere, es cuando ocurre. Hay que disponerse a es azarosa, es decir, la conducción de un movimiento o de un cambio radical o no. Responde a tradiciones, responde a modos populares, responde. Lo que yo no estaría tan de acuerdo es con hacer de eso un folclore, con hacer de eso una esencia y con construir a partir de eso una idea de que si no aparece un caudillo popular con ciertos rasgos más o menos tradicionales, conservador, etcétera, entonces los procesos no pueden. Achicando la escala me voy a 2001, no había liderazgo y sin embargo algo se produjo, un movimiento
digamos, por un lado eso, tectónico. yo te hablé de las marchas del Plaza de Mayo del feminismo, te podría hablar ahora en México del zapatismo, que renunció muy bien a la forma del caudillismo, poniendo al vocero como subcomandante de una comandancia indígena. Se puede experimentar con los liderazgos. La revolución sandinista no tuvo un caudillo. Y quisiera decir que además, cuando hay caudillos fuertes, también hay riesgos fuertes. Evo Morales tiene causa por estupro en este momento, porque al caudillo no se le puede discutir nada, no se le puede decir nada, es impermeable al feminismo, es impermeable a las luchas sociales, es impermeable a todo lo que no es su propia tradición. No digo que Evo sea impermeable a las luchas sociales, digo que el líder también tiene que entrar dentro del proceso de autoeducación que las masas mismas están proponiendo en sus valores. La idea de que hay alguien que queda exceptuado, como una especie de modelo patriarcal, que va a ir administrando... No, endiosado, más que si puede, digamos, no ser incluido con rasgos humanos, está endiosado, ¿no? Es un líder. Y por otro lado, digamos, a mí me parece que lo interesante, los fenómenos interesantes, es cuando el líder, los líderes, el grupo que lidera, la líder, me da igual, tiene un contrapoder interno con respecto a quién tiene que rendir cuentas y respecto de quién tiene que saberse intercambiable. Es decir, no alguien que se pone en estado de excepción encima. El líder controlado, de alguna manera es un líder controlado. Tiene que responder a un colectivo, tiene que responder a las dinámicas de unas generaciones nuevas, tiene que responder a las formas de construcción de libertades de los propios movimientos populares. Entonces, si se crea una teoría conservadora, de mi modo reaccionaria del caudillo, no me parece interesante. En cambio, si aceptamos que el caudillismo es una dimensión posible, es algo que está en la tradición y que está en los hábitos, es una forma política que puede ocurrir, habrá que pensarle en las formas de contrapoder internas a ese caudillismo para que no termine siendo el freno de un movimiento de transformación. Hoy justamente se cumple un aniversario del Cordobazo y me parece que ahí también tenemos un ejemplo claro, ¿no? Clarísimo. Clarísimo. De ganar la calle también, ¿no? Es decir, de las masas en la calle y no... Ahora, yo decía al principio que cambiaron las armas de esta puja. La puja sigue siendo la misma, no sé si vos coincidís conmigo. Un grupo pequeño que acumula y quiere dominar y apropiarse del trabajo de otro. Es algo que repetimos constantemente en este programa como base del debate y que no cambia. Por lo menos no cambió en los últimos, no sé, durante el capitalismo no cambió. ¿Qué hacemos con eso? Es decir, la pregunta es, ¿cómo superamos esa barrera de la acumulación con las armas de hoy? Porque, vuelvo a decirte, lo que cambiaron fueron las armas. Sí. A ver, un cientista político, activista muy importante italiano, que a mí me gusta mucho, que se llama Toni Negri, tiene escrito una frase que es esta: la única tesis racional de la ciencia política es la lucha de clases. Ajá. Única y exclusiva. La única tesis racional. Todo lo demás aplicable alrededor. A este periodo de la humanidad que es el capitalismo. La complejidad de un pensador tan sofisticado como Negri es la siguiente: lucha de clases es la única tesis. Ahora, tenemos que pensar muy bien cómo se da en cada momento, porque cambia absolutamente según el modo de producción, según el modo en que se territorializa la sociedad, según cómo las instituciones monetarias actúan, según el poder del Estado, según cómo cambia el mercado mundial. Esto es tan complejo. Estás relatando lo que pasa día a día y lo que tenemos que ver día a día. La forma de producir hoy con inteligencia artificial, la automaticidad. Exactamente. Entonces tenemos... digo yo, creo que tendríamos que ser capaces de ubicar la lucha de clases en el centro del proceso político, pero la lucha de clases no mitificadas, no idealizadas, no nostálgicamente concebidas, sino cómo son las formas de trabajo hoy. Me siento sumamente tocado cuando dijiste nostálgico, porque bueno, claro, los 70 aprendimos eso, pero a lo mejor no tuvimos un buen desarrollo o un buen análisis de la realidad en ese momento. O bien también es cierto que el capital es una relación viva entre trabajo y capital, no congelada. Y las formas del trabajo van mutando, van cambiando. Lo que pasó después del Rodrigazo. También la forma del capital va mutando. Por eso. ¿Sí? No solamente la del trabajo. No, quiero decir que el trabajo es un momento interno del capital. Ajá, bien. Vos te das cuenta por cómo muta el capital, en parte es por cómo muta el trabajo. Bien. Es decir, las formas de extracción de valor, de producción y de extracción de valor van cambiando, y esa es una mutación del capital. Entonces, cuando aparece el movimiento piquetero en el 2001, no quiere decir nada eso, que el sector más dinámico de la clase trabajadora sea desocupada. No quiere decir nada. Pregunta, ¿cómo lo leyó eso el peronismo?
¿Cómo leyó que el núcleo más dinámico de la clase trabajadora fuera desocupada? Yo te digo, no lo leyó. Es que el escenario central del mundo del trabajo era el mundo sindicalizado. Entonces ahí estamos en un problema, porque no ha parado de crecer. No se sindicalizó al desocupado, que hubiese sido de alguna manera... Se sindicalizó y no se pensó que quizás las formas de inclusión que se proponían iban a ser inverosímiles si se suponía que solamente por la participación de un mercado interno incentivado iba a haber pleno empleo de calidad para todo el mundo. Todo eso que quedó fuera de la idea de inclusión son los votantes de Milei. ¿Se muere el trabajo, digamos, la ocupación completa? Es decir, tenemos que pensar en alternativas de salario universal o cosas por el estilo. Yo no creo en la idea de que el cambio del paradigma industrial suponga una desocupación inevitable. Eso es así si uno no puede tocar ninguna variable, ve que la productividad del trabajo redunda en que cada vez menos personas tienen un trabajo productivo y el resto no. Pero eso lo estamos viendo, ¿o no? Claro, lo que estamos viendo es cómo con categorías neoliberales pensamos el desempleo. Ajá. Y te diría, si con categorías neoliberales pensamos el desempleo, olvidémonos, el desempleo va a aumentar. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para pensar diferente? Hay dos chances. Una es decir, preguntémosles a los ricos del planeta qué podemos hacer y ellos nos van a decir una renta universal. Un poco de plata para todos para que no hayan rebeliones. Bueno, perfectamente. Si no y para que haya consumo aparte, porque también hay que pensar el capitalismo en forma de consumo. Perfecto. ¿No? Derrotados en la lucha de clases, podríamos aspirar a eso. Puede ser que sea este el momento, ¿eh? No estoy. Sí, es absolutamente posible. No es algo que pueda elegir. Sí. La otra posibilidad es distribuir las formas de trabajo, crear las condiciones para crear empleos que no necesariamente tienen que ser de producción de capital. O sea, uno puede crear utilidad social. Aquello del costo-beneficio, digamos, que se pueda correr. Y no valorizar capital. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema enorme, el Garrahan. Lo están destruyendo y esa plata se la están dando a la CIDE. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, primero, ya lo dije, no estamos más en la democracia anterior. Segundo, los recursos no son puestos al servicio de la destrucción del Estado, sino de la construcción de un Estado neofascista. Esto hay que tenerlo claro. ¿Neofascista o fascista? Mira, yo pongo neo, post, fascismo 2.0. Hay mucha discusión al respecto. Porque no quiero entrar en la discusión politológica estricta, aburridísima, que dice que no estamos en la Italia del 20. Por supuesto que no. Por supuesto que no. La Italia del 20 está en guerra o va a la guerra. La historia del 20 supone un gran movimiento de masas, supone un anticomunismo muy radical, supone estar en Europa, supone una cantidad de cosas que ni están ni van a volver a estar. Ahora, que estamos ante una forma de desorganización de las luchas populares muy radical, que eso se lo hace en un sentido orientado a aumentar la explotación de capital, que estamos ante una forma muy desinhibida del ataque de todo tipo de igualdades, que estamos ante una rejerarquización del lenguaje y de las formas organizativas, no tengo la menor duda. Me gustaría que la palabra que nombre eso no se desentienda el término fascismo, porque nosotros tenemos que ser capaces de traer para nosotros toda la tradición antifascista. Toda tiene que estar despierta, activa y atenta de nuestro lado. Entonces, la objeción politológica no me parece oportuna. No me parece oportuna. Por otro lado, la marcha del 1 de febrero que recorrió toda la ciudad diciendo hay dos géneros, fascismo, antifascismo, ya está hablando la lengua de la militancia, ya está muy desarrollada en ese sentido. Hablaste de la discusión, quizás en vano, en términos de académicos, ¿sí? Si nos corremos un centímetro para acá o para allá, y me hiciste acordar algo que te había mencionado antes de entrar al aire, que es Censo Traverso diciendo que los intelectuales hoy, no es la primera vez que lo digo aquí frente al micrófono, alguien se enojó, están más en términos de panelistas de televisión que en pensadores, que por supuesto no todos los pensamientos van a discurrir y van a funcionar, pero bueno, que no están para tirar una idea disruptiva que pueda llegar a generar un movimiento que corte con esta tendencia. Creo que tiene razón y que hay una... Tienes razón y que hay una... Lo dijo Censo Traverso, no lo dije yo. No, digo, creo que tiene razón y yo reconozco que estamos metidos en un patetismo epocal, en el sentido de que uno se la pasa horas leyendo, armando grupos de estudio, clases, todo, pero todo eso redunda en 10 minutos de radio o 10 minutos de televisión, entonces eso es muy
es un poco desagradable y no sabemos cómo quitarnos esa situación de encima. La sociedad está, de la pandemia para acá, ultra mediatizada, prácticamente, no solo los intelectuales, todo que ocurre, si se paga por medios virtuales, las relaciones de pareja son virtuales, los encuentros entre amigos son virtuales, el trabajo es virtual, o sea, nos está inundando a todos. Yo creo que ahí se impone lo que decía León Rositner, que es que si el pueblo no lucha, la filosofía no piensa. Es decir, que es al revés. No creo tanto en los intelectuales. Ajá. Creo que cuando la lucha social se activa, todos nos ponemos más inteligentes, asumimos problemas. Es muy interesante, y desafíos. ¿no? Es muy interesante porque la academia piensa al revés, quizá por engreído, pero ellos piensan que son el motor de los cambios. No, bueno, no lo creo, no lo creo, porque ya, argumentos buenos hay todo el tiempo, capacidad de que esos argumentos se conviertan en estrategias viables nunca. Entonces, a mí me interesa mucho leer lo que los amigos y colegas escriben y dicen, pero tengo muy claro que nos estamos moviendo en una zona de impotencias, que estamos históricamente regulados por un poder enemigo y que si no encontramos la manera de que la movilización colectiva se ponga en el centro, lo que nosotros pensemos o lo que piense cualquiera va a quedar relativamente desconectado de las posibilidades efectivas. Ojo, no estoy diciendo con eso que no valga la pena hacer lo que hacemos, lo que quiero decir es que tenemos que encontrar la manera en que buenos argumentos sean buenas estrategias y eso no está en la posibilidad interna del argumento, eso está en el hecho de que la movilización popular traiga problemas y que esos problemas nos movilicen a todos. Hablaste y diste en algunos clavos con respecto a la difusión de las ideas y te digo, bueno, y hablaste también de la propaganda del capital con respecto a la evolución política, social de cualquier país o del mundo. Pero digo, ¿qué hacemos con la comunicación? No, ya no hablo de periodismo, hablo de comunicación. Tenemos que comunicar, tenemos cómo comunicarlo, sabemos hacerlo. Estoy hablando, por supuesto, del lado de lo que se considera nacional y popular y sus adyacencias. Tenemos... Mira, yo creo que lamentablemente estamos sobrecomunicando todo el tiempo. Nuestras páginas web, nuestras Facebook, nuestros WhatsApp, nuestros programas de radio, nuestros streaming, estamos comunicando todo el tiempo. La comunicación es la única mediación efectiva para casi todos los vínculos en los que estamos inscritos, nosotros y nuestros enemigos, por igual. Hay una especie de sopa comunicativa ultra codificada en donde vos podés comunicar más, pero es una comunicación sin dramatismo. Es una comunicación que no está haciendo pasar ni la urgencia del momento, ni pero el drama del momento. Pero sí apuntan a lo emocional, a lo dramático. Cuando te acusan están apelando a esos valores, digamos, que tienen que ver con la subjetividad, con la emocionalidad más que nada. Y bueno, lo que pasa es que la emocionalidad de la red social es un tipo de emocionalidad ya muy formateada y muy capturada. Es un tipo de emocionalidad que no permite las operaciones que generan un actor colectivo. Estamos todos absolutamente individualizados, atados al instante, un lenguaje ultra codificado. Te cae un tipo como Milei, estos personajes que saben exactamente cómo hacer para entrar en esta lógica por el cual te empiezan a hablar con medias palabras. Si vos te enojaste, te dicen, mirá, esto era un chiste para enojarte, no, lo que te dije no era en serio. Es una especie de manoseo y manipulación de la conversación que creo que genera un efecto distorsivo. Nosotros no tenemos nada que hablar con la derecha. No tenemos nada que hablar de la derecha. Nosotros tenemos que hablar entre nosotros cómo reconstruimos una fuerza. Con ellos se está planteando un enfrentamiento. Y si nosotros no nos damos cuenta, es por nuestra estupidez. Porque ellos lo dicen clarísimo. Y lo dicen, lo voy a decir de vuelta. Sacaron el presupuesto del Hospital Garrahan para dárselo a la CIDE. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué conversación es la que tenemos que tener? No tenemos que tener una conversación con ellos. Tenemos que ponernos de acuerdo nosotros cómo podemos volver a creer en la fuerza colectiva y cómo la usamos. ¿Cómo hacemos para no cancelar al compañero que piensa medio centímetro para la izquierda o medio centímetro para la derecha? Y yo a veces pienso que el mundo es muy fácil y tiene dos grandes axiomas. La primera, ir y cobrar muchísimos impuestos. Y si hay algún tipo de problema, ir directamente a donde se genera la riqueza y apropiarnos de ese lugar donde se genera la riqueza. Por lo menos, mientras hayan pibes con hambre, por lo menos mientras el Garrahan no esté garantizado. Y después hablemos de todo lo más.
¿Hay osadía suficiente para hacer eso? Por lo menos en nuestra dirigencia. Yo creo que hoy. yo mismo lo digo y después salgo a mi casa y me desentiendo lo que dije, porque una cosa es la racionalidad de que somos capaces, nuestras ganas de decir ciertas cosas, y otra cosa es este entramado de lo colectivo, que es tan complicado, porque que está tan condicionado, no solamente complicado, está condicionado. Los cuerpos son más lentos y más opacos que el discurso. Nosotros podemos decir cosas que están muy bien. No digo que yo sea en mi caso, cualquiera. Viene alguien, me encanta cómo habla tal o cual. Pero que todos esos cuerpos puedan efectivamente articularse. Son cuerpos que están dominados por el castigo, por las pasiones, que todo eso de lugar, un momento luminoso, no está en manos de nadie. Entonces, lo que sí yo creo que tenemos que tener es una gigantesca generosidad para que cuando eso empiece a ocurrir, no seamos los imbéciles que vamos a cortar eso para quedarnos con un militante más, para que nuestra consigna triunfe. Es decir, que el peso del premio y del castigo sigue dominando nuestros movimientos, visto desde tu punto de vista. A ver, ¿cómo sería? Digo, estamos presionados por un castigo colectivo, digamos, una sensación de castigo si nos comportamos osadamente, y una retrospección que nos encierra, y ese sería nuestro premio, que nadie nos joda. Y la verdad que me parece que estamos acotando nuestro panorama. Digo, es lo que está ocurriendo, no es que... No, lo que digo, me parece que sí es cierto es lo siguiente. Nosotros vivimos en relación con la ley de cierta manera. Si somos pobres, si estamos jodidos y si no funcionan las cosas que nos hicimos, es porque en algo hemos fallado y estamos pagando una culpa. Mientras eso sea así, estamos regulados por el poder, no tengo dudas respecto a eso. Lo que quiero decir es que la osadía no se resuelve en el imaginario de cada quien. La osadía se resuelve como audacia colectiva. Y esa audacia colectiva, me parece a mí, estuvo mal representada en políticas electorales. Hace ya muchos años que no hay nada de una cosa en la otra. Entonces estaría muy atento, y repito esto, a los momentos en donde se activan búsquedas populares. No sé nada sobre eso yo. Lo único que sé es que cuando se activan, le pasó a Lenin con los soviets, nos pasó acá con el 2001. Cuando eso ocurre, hay que tener la suficiente capacidad de entender que lo importante es la búsqueda y no intentar imponer un código del partidito, del grupito, de la verdad filosófica que alguien quiere representar por encima de esa dimensión colectiva. Porque el argumento sin fuerza colectiva vale cero. Entonces, hay que fomentar el debate. Me parece que sí, no nos queda otra. Y el debate político. El debate político y además tratar de situarnos en una situación anacrónica, porque en los momentos en donde no hay fuerza política, decir estas cosas es ser anacrónico. A ver, otra vez. Estamos hablando de cosas que no podemos hacer. Ajá. Estamos diciendo que habría que hacer cosas que no se pueden hacer. Estamos diciendo, habría que socializar los medios de producción, no se puede hacer ni sabemos cómo hacerlo. Estamos diciendo que hay que distribuir la tierra, no lo podemos hacer ni sabemos cómo hacerlo. Estamos diciendo, lo del Garrahan no queremos que ocurra y sin embargo ocurre y no sabemos cómo frenarlo. Hay que decir cosas, quiero decir, decimos cosas, sentimos cosas y pensamos cosas en relación con los cuales no tenemos las formas concretas de actuar. Pero si no las decimos y si no las sentimos, estamos acabados. Y eso se hace a través del debate, no hay otra forma. Lo que estamos haciendo, lo que todo el tiempo estamos comunicando y tratando hablando de esto, peleándonos por esto, frustrándonos por esto, enterándonos, perdiendo tiempo para saber exactamente cómo son las cosas, decirle a nuestros hijos, a nuestros amigos, etcétera, esto está muy mal, esto no es aceptable, comunicando esa indignación. Diego, nos faltan pocos minutos para terminar y tenemos que dejar el estudio, pero te quiero hacer una pregunta que es improcedente, pero te la voy a hacer igual. Dame una visión de acá a un tiempo medio de la situación argentina. Mira, por un lado lo entrevistamos con Daniel Tonietti hace poquito a Álvaro García Linera y él hizo un comentario interesante. Yo creo que hay dos comentarios para hacer, el de Álvaro García Linera y el de Franco Bifo Berardi. Son los dos comentarios que yo haría. El de Álvaro García Linera es, estamos en una transición a otra cosa, esa transición está muy disputada porque hay 3 o 4 modelos distintos disputándose y no sabemos exactamente cuál va a ser la estabilización de esto, la nueva regularidad que va a haber esto. Entonces, en ese proceso, que es monstruoso, que es una transición en donde ocurren todo tipo de... Doloroso más que nada va a ser para... Y aparecen bichos como Trump, como Milei, ¿no? O sea, grupos, yo los llamo fascistas, pero, en fin... y ahí lo único que hace la diferencia es que en ciertas condiciones podamos nosotros crear fenómenos colectivos que no sean de resignación, que sean de lucha. Esa es una imagen. La otra imagen es muy triste para mí, es la de Franco Berardi, que dice lo que ha ocurrido acá es la derrota del movimiento obrero,
el movimiento de las izquierdas y del liberalismo. Y lo que queda es una ola tipo nazi triunfando, que deporta a la gente, que maltrata a los migrantes, que reivindica todo tipo de crueldad, lo que Israel está haciendo en Gaza como gran ejemplo de lo siniestro. Entonces, frente a eso, lo que hay que admitir es que la reacción general de la sociedad es desertar de este mundo, no aceptar este mundo. Pero eso no es una deserción política, es casi una depresión, es un dejar de hacer, es una especie de no quiero más nada. Entonces, entre esas dos imágenes... Perdón, ¿hay algún momento histórico que haya ocurrido esto mismo? Esta sensación de... Yo diría así, en nuestro mundo, que es el mundo de la Revolución Rusa para adelante, no. No. Ajá. Este es un momento inédito entonces. Para Bifos, bisagra y de cambio civilizatorio. Para Bifos el final. Él plantea, estamos en el final, porque la mente blanca se volvió vieja y nazi, y está destruyendo el planeta ecológicamente, económicamente, comunicacionalmente, la dimensión de la sexualidad y la reproducción. Y entonces, ojo, porque yo no puedo pensar como piensa Bifo, pero creo que tiene razón. El otro es Álvaro García, que ofrece un modelo, acá hay un interregno en disputa, y en este interregno de disputa es necesario que las grandes mayorías no vivan esto como resignación, cediendo y cediendo. Tenemos que volver a construir un momento de creencias colectivas, ser el orgullo de una comunidad que puede apropiarse de las maneras de reproducirse, pero es que no sé cómo se hace. Nos quedamos con eso. No se hace con masa. Eso está clarísimo. O sea, pero lo decimos, pero si lo ponen de vuelta Massa contra Milei, corremos a votarlo. Sí. Estamos ante un problema ahí. No se hace con Massa. Cristina no se hace con Massa. No se hace quizás con Cristina. No sé cómo se hace. Es un tema que si no lo decimos con todas las letras, no lo podemos pensar. Diego Stulberg, con todo lo que quedó pendiente, con todo lo que se desprendió de esta conversación, no me queda más alternativa que ya estar fijando, ahora nos vamos del estudio, ya vamos a estar fijando para un nuevo encuentro de acá a 6-7 meses. Dale, te agradezco infinitamente que hayas llegado aquí a Radio Caput. No, yo te agradezco la invitación, el placer es mutuo. A ver, si no debatimos o no tiramos las cosas con este criterio de aceptación del otro, más allá de las diferencias que pueda haber, entonces no hagamos nada, ni nos plantemos frente al micrófono. Me parece que la propuesta de este programa es invitar gente que se pueda producir un debate, o que lo genere por lo menos, ¿sí? Que prenda la chispita. Se siente, no pretendo que sea más que eso. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese aquí en Radio Caput, que viene... que nadie nos escuche, así se llama el programa, lo conduce Mauro Bello y su equipo. Martín Loza, muchas gracias por haber manejado ahí los controles, nos encontramos dentro de 7 días, muchas gracias. Mi machete te muerde, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos, pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por son luchadores.